A ver, primera semana de desarrollo embrionario. Durante la primera semana vamos a ver lo que llamamos la concepción. El proceso de concebir un nuevo ser no es tan sencillo como parece. Consta de 10 pasos importantes. ¿Que lo podemos resumir después? Sí. Pero como estás en Letrero 13, te voy a enseñar los 10 pasos. De ahí ya cómo se resume. Para el proceso de fecundación o de concepción, se tiene que tener la primera idea de que la fecundación lo dan dos elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos elementos que se juntan para la fecundación? Muy bien, y pensé que ibas a decir otra cosa. El ovocito secundario, ovocito 2, detenido en metafase 2, ¿y quién más? Y el espermatozoide. Y el travieso, ahí está. Y el espermatozoide. Es nuestro fondo musical. Ya. Esos dos se van a juntar, ¿correcto? Entonces, para tener mayores luces de cómo se da este proceso, tengo que saber cómo es un ovocito 2 y de qué está compuesto. Bien, el ovocito 2, si hacemos un corte, aquí estaría más o menos, esto sería el ovocito 2. Va a tener una membrana, aquí está su membrana. Va a tener por ahí alrededor de ello un cuerpo polar, ¿bien? Y va a tener fuera de él una superficie denominada zona pelúcida. No contento con ello, por fuera de la zona pelúcida van a haber células y sustancia de tejido conectivo. Células y sustancia de tejido conectivo. ¿Cómo se llaman esas células? Se llaman corona radiada. Corona radiada. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? Volvemos a esta gráfica entonces. Dime tú qué es lo morado. Ahí está, zona pelúcida. Lee nomás. El ovocito 2 está acá. ¿Qué es esto de aquí? Lee. Cuerpo polar, ¿sí? Cuerpo polar. Muy bien. ¿Y qué serán todas estas células de acá? Lee. Corona radiada. Ojo, que la corona radiada son células unidas y dispersas. Y entre ellas hay líquido. Líquido llamado licor tisular. Correcto, un conjunto de proteínas ahí que lo estoy representando con puntitos. Es decir, la primera barrera que tiene que atravesar el espermatozoide, ¿cuál es? Te pregunto yo. Corona radiada. Después, ¿con qué tiene que atravesar? La zona pelúcida. ¿Para entrar en contacto con quién? Con la membrana del ovocito. Si has aprendido ello, si me has entendido ello, va a ser fácil que te aprendas los eventos. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? Espero que no. Fecundación, chicas. Fecundación. Primer evento. Se llama penetración. Al ver, eso no se dio antes. La penetración a la corona radiada. A la corona radiada. Para penetrar la corona radiada, el espermatozoide libera una enzima, mira. Aquí está el espermatozoide. ¿Qué tiene en su cabeza? El acrosoma, ¿verdad? Ahí el acrosoma. Uy. Ahí, el acrosoma.
Ya, el acrosoma no es el que libera, sino libera otras enzimas del citoplasma, otros Pacman, que no son el acrosoma, libera otras enzimas. Esas enzimas se llaman la pH20 hialuronidasa. La hialuronidasa pH20. ¿Y qué hace la hialuronidasa pH20? ¿Qué crees que hace? Destruye la corona radiada. ¿Sí? Esta destruye la corona radiada. ¿Perfecto? Muy bien. Segundo evento. Si destruyo la corona radiada, ¿cómo queda el ovocito? Sin corona. Sin corona. Se llama denudación. ¿Qué es la denudación? Pérdida de la corona. Pérdida de la corona radiada. Denudación. ¿Sí? 3. El espermatozoide se une a la zona pelúcida. ¿De qué color está la zona pelúcida, chicas? ¿De qué color está la zona pelúcida? ¿Me pueden decir? Morado, ¿verdad? Ya. Se une a la zona pelúcida, a una proteína de la zona pelúcida llamada la ZP3. El espermatozoide para ello tiene una proteína que se acopla a ello. ¿Cómo se llama ese evento? Ese evento se llama reconocimiento y adhesión. Reconocimiento y adhesión. ¿Sí? ¿Qué te pueden preguntar de esto? ¿Cómo se llama la proteína que permite el reconocimiento y la adhesión en la fecundación? ZP3. Cuarto, ya reconoció la zona pelúcida. Ahora el espermatozoide lo que hace es, al reconocer, botar el acrosoma. Es decir, el espermatozoide agarra y libera su acrosoma. Oye, si libera su acrosoma, así como vomita todo su acrosoma, hay un montón de enzimas que van ahí. ¿Cómo se llama esto? Reacción acrosómica. Entonces, preguntas de examen. ¿Qué es lo previo a la reacción acrosómica? La unión, previo a la reacción acrosómica. La unión con la ZP3. Dicho de otra manera, ¿qué pasa después de que se une a la ZP3 el espermatozoide? Se da la reacción acrosómica o acrosomal, es igual, acrosómica. Reacción acrosómica. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se llaman todas las enzimas que libera? Hay que aprender las más importantes. Primera, acrosina. Segunda, hialuronidasa. Tercera, esterasa. Cuarta, neuraminidasa. Bien, 4 enzimas. Perfecto. Siguiente etapa. 5. Penetración a la zona pelúcida. Penetración a zona pelúcida. Para penetrar la zona pelúcida es necesario la presencia de la ZP2, una proteína de la zona pelúcida por la cual se arrastra el espermatozoide. O sea, la ZP2, si tú fueras el espermatozoide, ¿has alguna vez jugado a escalar? Donde hay pequeños puntitos que salen de la pared y tú tienes que coger de ellos para poder subir. Y de seguridad te ponen una cuerda para que no te caigas. ¿Has jugado alguna vez eso?
Ya. La ZP2 serían esas pelotitas y tú serías el espermatozoide. O sea, el espermatozoide se agarra de la ZP2 y se va arrastrando para continuar por la zona pelúcida. ¿Sí? ZP2. Sexto paso. Si ya terminé la zona pelúcida, ¿cuál es el tercer elemento? Corona radiada, zona pelúcida. ¿Y qué termino? Membrana. ¿Correcto? Entonces se da la fusión de membranas. Fusión de membranas. Ya, fusión de membranas. ¿Qué se da cuando se fusiona la membrana? El evento que debes recordar es que en el interior del ovocito 2 aumentan las concentraciones de calcio. Aumentan las concentraciones de calcio. ¿Sí? Tras unirse la membrana del espermatozoide con el ovocito 2, dentro del ovocito 2 aumentan las concentraciones de calcio. ¿Bien? ¿Y qué sucede cuando en una célula el calcio aumenta? En biología debiste aprender eso. Bota, ¿qué bota? ¿Cómo? No. Pero por lo menos tienen la idea de que bota algo. Chicas, cada vez que el calcio aumenta en una célula, ¿qué sucede? Si es una célula muscular se contrae. Pero si es cualquier célula, ¿qué le pasa? Libera vesículas con algún tipo de contenido. Puede ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, como la célula beta que libera insulina. O sea, la elevación de calcio libera vesículas que contengan lo que sea. En este caso, esas vesículas, ¿dónde están? Esas vesículas están aquí, mira. Tienes la membrana y tienes aquí vesículas aquí. Tras aumentar las concentraciones de calcio, esas vesículas liberan ¿qué? Liberan proteínas. ¿Y cómo se llama eso? Reacción cortical. Eso se llama reacción cortical. Séptimo paso. Vamos en el 7, ¿no? Sí, séptimo paso. Reacción cortical. A ver, hasta acá repasamos. ¿Cómo lo resumimos esto? Liberación de gránulos. Liberación de vesículas o de gránulos. Bien. Liberación de vesículas o de gránulos. Ya. Nuevamente. Primer evento, destruyo la corona radiada. ¿Con qué la destruyo? Con la pH 20. Tras destruir la corona radiada, paso por ella. La destrucción de la corona radiada, esa pérdida se llama denudación. Una vez que atravieso la corona radiada, me contacto con la zona pelúcida, con la proteína ZP3. Al reconocer la ZP3, el espermatozoide libera su acrosoma. ¿Cómo se llama eso? Reacción acrosómica. Mira. Reacción acrosómica. Adhesión. Denudación. Son los nombres que quizás en las diapos de tu profesor va a aparecer. Penetración, denudación, adhesión, reacción acrosómica. ¿Sí? Bien. Reacción cortical. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿para qué crees que el ovocito 2 libera gránulos? ¿Alguien tiene una idea o puede decirme una hipótesis? ¿Para qué libera los gránulos? ¿Nada? ¿Por qué crees que libera gránulos? Te ayudo. Los gránulos alteran la zona pelúcida. ¿Sabes qué hacen a la zona pelúcida? Le quitan su ZP2. ¿Para qué funcionaba la ZP2? Para que el espermatozoide se coja y se arrastre. Si le quitas la ZP2, ya no se arrastra.
ya no entran más espermatozoides. O sea, la reacción cortical, ¿qué permite o qué evita en todo caso? ¿Qué evita? Que entren más espermatozoides. La reacción cortical evita la polispermia. Polispermia. ¿Sí? Evita la polispermia. Bueno, número 8. Fusión de núcleos. Formación de pronúcleos. Es decir, tenemos la formación de pronúcleos, vendría a ser esto. Vamos a la imagen. Bueno, una fase antes de esta, ¿ya? La formación de pronúcleos sería, vamos a graficar ahí otro. Morado, zona pelúcida, tratar de imitar el gráfico. Esto vendría a ser el ovocito y deberían haber un núcleo aquí y otro núcleo acá. Pronúcleo femenino, y este es el núcleo que vino del espermatozoide. Pronúcleo masculino. ¿Sí? Pronúcleo femenino y el pronúcleo que vino del espermatozoide, pronúcleo masculino. ¿Sí? Esto de acá representa el punto número 8 de la fecundación. El punto número 8, la formación de los pronúcleos. ¿Sí? Muy bien. Luego, siguiente etapa, 9. Fusión de núcleos. Fusión de núcleos. ¿En el gráfico está la fusión de núcleos o no? Regresamos acá. Ahí está la fusión de núcleos, ¿verdad? Número 9, fusión de núcleos. Pero aparece una palabrita ahí que se llama anfimixis, chicos y chicas, es la combinación del material genético. No es la fusión de núcleos. La fusión de núcleos se llama singamia. Singamia. Así se llama la fusión de núcleos. El último paso es la unión del material genético, es decir, la metafase mitótica. Metafase mitótica, unión del material genético. Por eso esto se llama también anfimixis. ¿Sí? La metafase mitótica o fusión de material genético es la anfimixis. Muy bien. 10 eventos, chicas, que hay que tener que aprenderlos. ¿Sí? Y eso fue la fecundación. En rojito, por favor, señalado lo que nos enseña. Fusión de núcleos y finalmente anfimixis. O sea, todo lo que está de rojito es lo más primordial, ¿no? Y se ve. Ya. Por más que haya bloqueo de la polispermia, ¿podrían entrar 2 espermatozoides en un ovocito 2? Y la respuesta es sí. ¿Cómo se llama cuando entran 2 espermatozoides en un ovocito 2? Polispermia, Albert. Obviamente es polispermia, pero ¿qué forman? Un mutante, Albert, un extraterrestre. Se forma una mola. ¿Sí? Se forma una mola. Las molas hidatiformes. ¿Sí? Mola hidatiforme. Existen 2 tipos de molas hidatiformes. Las completas, y esto viene en tu examen, y las parciales.
Mola y datiforme significa que no se va a formar un embrión, sino una masa tumoral que va a crecer. ¿Sí? Es como si fuera un pedazo de gelatina que crece en tu interior como si fuera un embarazo y que te lo tienen que sacar, ¿no? Porque eso nunca se va a formar un niñito de ello. Mola y datiforme. ¿Qué es completa? La mola y datiforme completa es así, mira, en un gráfico creo que se entiende mejor. Espermatozoide, ovocito 2 se van a unir para formar una célula de la siguiente manera. Núcleo del ovocito 2, núcleo del espermatozoide. Finalmente tienes un núcleo del espermatozoide. Y el núcleo del ovocito 2 se desintegra. Después de una mitosis, esto origina una célula, porque la célula va a intentar recuperar el número de material genético con dos diploide con doble material genético, porque se ha duplicado. O sea, ante la pérdida del pronúcleo femenino, se duplicó el material genético masculino. Entonces tú dime, ¿qué es una mola hidatiforme completa? Es el resultado de ¿qué? Número 1, la pérdida ¿de quién? Del pronúcleo femenino. Es el resultado de la pérdida del pronúcleo femenino. ¿Sí? En una parcial es de la siguiente manera. Tienes un espermatozoide, tienes otro espermatozoide y tienes un ovocito 2 que van a formar una célula de la siguiente manera. Verde, verde. Morado. Bueno, eso no fue morado, fue azul. Azul. Rosadito, rosadito. ¿Sí? Entonces, una mola parcial, ¿qué es? La unión de dos espermatozoides más un ovocito. ¿Sí? ¿Qué carga genética tiene una mola completa? A ver acá. ¿Qué carga genética tiene una mola completa? 2N. También se llama diploide. ¿Qué carga genética tiene una mola parcial? 3N. También llamada triploide. Uh-huh. El material genético normal, ¿sí? Pero lo que sucede es que en esta mola el material genético necesariamente tiene que poseer la parte femenina. Sobre todo y más aún, ¿qué pasaría si el espermatozoide que ingresa es un Y? O sea, el cromosoma número 23 es un Y. ¿Cómo sería esta célula? YY. ¿Y qué es un YY? Eso no es ni varón ni mujer. Le falta la cantidad de genes que hay en el cromosoma X. ¿Sí? Entonces, no habría ese problema. Diré, habría ese problema. Mola completa. Albert, ¿y qué pasa si fuera XX? El material genético sería igual. O sea, por más de que sea XX y eso es una mujer, el material genético, o sea, los cromosomas son idénticos. No habría el silenciamiento de genes, no habría la expresión de un lado y del otro lado, debido a que los genes son iguales. Por eso es que esto no se expresa en un humano. Para que un humano se exprese no solamente basta 46 cromosomas, sino que los cromosomas sean distintos, no iguales, porque tienen que competir. Estos genes se expresan, estos no, estos se expresan, estos no. ¿Sí? Bien, en ambos casos lo que se forma es un tumor llamado mola hidatiforme. Perfecto. Ay, 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 ay. Ya sé que están hablando, pero eso no es parte de... Apúntalo, apúntalo, no, apúntalo. Esas dos palabras, pro... Ya, apúntalo esas dos palabras, para el final de la clase.
¿Han llevado genética o no? Algo, ya. Continuamos. Primera semana. Ya. ¿Qué sucede? Esto que ven aquí es el útero, o sea, la parte interna del útero, que es el endometrio, y una estructura que tiene partes, ¿no? Acá dice masa celular interna, blastocele, trofoblasto, Watford Pincy Fruchicola. ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene idea de quién es ese individuo? No, es la blástula. Ya me dieron una idea de cuánto conocen, pero está bien, está bien. Blástula. Esto que ves aquí es la blástula. Albert, no entiendo, no entiendo. Estamos hablando de la fecundación, de la unión del espermatozoide con el ovocito y ahorita fuiste a blástula. ¿Y qué pasó de todos esos días a blástula? Tranquila, tranquilo. La clase tiene un orden lógico. La última diapo ordena lo que vamos haciendo. Esto es un tipo de aprendizaje en rompecabezas. Te voy enseñando cosas y finalmente fusionamos todo. ¿Sí? Ya, vamos acá. Blástula es un momento de desarrollo. Ya me salté varias etapas. Estoy en blástula, dentro del útero. ¿Qué le sucede a esta blástula? Se introduce en el endometrio. Mira, compara las dos imágenes, esta con esta. ¿Qué diferencia ves? Que se va introduciendo, ¿verdad? Va anidando. Ese proceso se llama anidación. ¿Sí? Ese proceso se llama anidación. Término antiguo, porque ahora se le dice implantación. Entonces te pregunto yo, ¿qué se implanta en el útero? Respuesta, blástula. Muy bien, blástula. Implantación. ¿Sí? Perfecto. Debo hacerte recordar, o mejor dicho, enseñarte lo siguiente. Dibujemos a la blástula. A ver si recuerdas lo que dice ahí, no me hagas trampa. Por algo la clase se hizo así. A ver, mirando a la pizarra. Dibujamos a la blástula. ¿Cómo se llama este elemento de la blástula? Blastocele, cele cavidad, cavidad de la blástula, ¿sí? ¿Cómo se llama todo esto? Trofoblasto. ¿Y cómo se llama esto? Masa celular interna, ¿sí? Aparte de ello, debo decirte de que aquí hay algo que faltó. ¿Sabes lo que faltó? La zona pelúcida, que no se había destruido. Solamente un espermatozoide lo atravesó y después de atravesarla se hizo la reacción cortical. La reacción cortical, ¿qué bloquea? La ZP2, muy bien, no lo apuntamos creo. ¿Dónde está? Reacción cortical, no lo apuntamos. Bloquea a la ZP2, ¿sí? Bloquea a la ZP2. Muy bien. Estamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Mira. Aproximadamente entre el quinto y el sexto día, la blástula llegó al útero. Nos encontramos en el útero, ¿sí? ¿Qué es esto? Es endometrio. Endometrio, ¿correcto? Y esta es la cavidad interna del útero. ¿Qué sucede? Que aquí hay un proceso de comunicación entre las células que se ubican aquí, que es un epitelio. ¿Qué epitelio tiene el útero? Chicas, ¿qué epitelio tiene el útero? Simple. ¡Ah! Me corto una gónada. Cilíndrico. Simple cilíndrico. ¿No te acuerdas que en el cervix cambia de simple cilíndrico a poliestratificado plano no queratinizado en el cervix? Ya, el epitelio endometrial uterino interno es simple cilíndrico. Ya está. Voy a hacer que no escuche eso. Estas células vierten factores hacia la blástula. ¿Sí? Es como que le dicen, oye, ¿tú qué haces aquí? Así le dicen, ¿no? Se extraña. ¡Ah! ¿Y tú qué haces aquí? Una molécula. La blástula responde y le dice, yo acabo de llegar.
Ahora el endometrio responde, ¿y para qué viniste? Otra molécula. Y la blástula le dice, porque aquí me voy a quedar. ¿Sí? Ah, ¿te vas a quedar aquí? Sí. ¿Y con qué permiso? Le dice, con, no necesito permiso. ¿Sí? La otra le dice, yo no te voy a dejar entrar. Vamos a ver si no me dejas. Y en esa comunicación de proteínas, de mensajeros químicos, que dura 5 días, se dan 4 fases o 4 etapas. La primera etapa es la que estamos hablando ahora, se llama aposición. Chicas, este nivel ya no llegan en tu facultad, pero debes saberlo tú, ¿sí? Lo que te van a decir en tu facultad es implantación y punto. Yo te estoy dando las subfases de la implantación. ¿Cuánto dura la implantación? ¿Cuánto dura la implantación? Habla. 5 días. ¿Cómo se llama ese periodo? Periodo de ventana. Periodo de ventana. Entonces, cada vez que te diga qué es el periodo de ventana, es la implantación. ¿Cuánto dura el periodo de ventana? 5 días. 5 días, correcto. ¿Cuál es la primera etapa del periodo de ventana? La aposición. ¿En qué consiste la aposición? ¿En qué consiste? En la comunicación, ¿sí? En la comunicación entre el endometrio y la blástula. ¿Cuál es la consecuencia de la aposición? ¿Qué se produce después de que se comunican? Que el blastocisto se quita la ropa. La blástula o blastocisto, sinónimos, ¿ah? Si no lo sabes, lo apuntas. Blástula o blastocisto. El blastocisto se quita su ropa. ¿Y quién es su ropa? La zona P, pelúcida. Chicas, se rompió la zona pelúcida. Disculpa si el color no es el mismo. Y el blastocisto salió. ¿Cómo se llama ese evento? Ese evento se llama eclosión. Como si rompieras un huevito, ¿no? Mira, el blastocito es como si fuera la masa celular interna, la yema. El blastocele y el trofoblasto, la clara. Y la cáscara del huevo es la zona pelúcida. Entonces tú cuando lo quieres freír, rompes, eclosionas el huevito. ¿Cuál es el resultado de la posición? La eclosión. Muy bien, la eclosión. Y ya está. Segundo evento. El segundo evento se llama adhesión. Adhesión. ¿Correcto? El segundo evento se llama adhesión. Y la adhesión no es nada más y nada menos que la unión del blastocisto con el endometrio. Ahora yo te pregunto, ¿qué puedes notar de esta unión en estos gráficos que no hay en otro lugar, solo en Notreo 13? ¿Qué puedes notar de la adhesión? Te pregunto yo. Adrede lo he dibujado así. ¿Alguien me puede notar? ¿Ve más allá de lo evidente? ¿Qué ha visto ahí? ¿Tú crees que se une y se adhiere por cualquier lado? La respuesta es no. Veamos el gráfico. Mira. Cuando se pega, ¿tú crees que se pega por cualquier lado? ¿Se pega por qué lado? Por el lado de la masa celular. Muy bien. Entonces, la adhesión, que es el segundo evento, sucede por el lado de la masa celular. Ahora, mira, ¿qué te parece si hacemos un aumento aquí? Hacemos un aumento. ¿Te parece o no? De azul, ¿a quién tenemos por acá? Habla. ¿Qué tenemos de azul? A la masa celular interna. Por cierto, el nombre de la masa celular interna también se le llama embrioblasto. Embrioblasto o masa celular interna. ¿Sí? ¿Por qué, señorita? Usted.
porque de ahí surge usted, de ahí se forma el embrión. O sea, ¿quién origina el embrión? La masa celular interna. ¿Y qué creen que originará el trofoblasto? No sé cómo lo deduciste ahí, es uno de los, pero ¿qué creen que formará? Si acá tenemos una masa que origina el embrión, al bebito, y tenemos algo que está alrededor, ¿qué crees que origina eso que está alrededor? ¿Saco qué? No, el saco vitelino es tu pancita. ¿Qué te origina? Amniótico. Tienes razón, también va a originarse el vitelino, pero así como está, no se podría deducir simplemente por el gráfico. Después se podría deducir por qué. Entonces, mejor dicho, el trofoblasto origina a las cosas extraembrionarias. Saco vitelino, saco amniótico, placenta, ¿correcto? Todo eso. Bien, lo dejamos ahí. Por este lado, de negrito, ¿qué tenemos? El endometrio. ¿Cómo se da la adhesión? Se da de la siguiente manera. La masa celular interna expresa unas proteínas llamadas L-selectinas. El color lo dice todo. Y el endometrio tiene otras proteínas que son un sinnúmero. Las proteínas del endometrio son integrinas, son mucinas, son HbEGF. ¿Qué es eso? Factor de crecimiento epidérmico de unión a heparina. Factor de crecimiento epidérmico de unión a heparina. Siglas en inglés. Factor de crecimiento epidérmico de unión a heparina. La mucina importante que debes recordar, la MUC1. Perfecto, 3. ¿Cuál es lo que te tienes que grabar? Esto pues, ¿cómo se llama la molécula que permite la adhesión del blastocisto? L-selectina. ¿Bien? Perfecto. Continuamos. Tercer evento, yo le llamo meter el dedito, mira. La masa celular interna lo que hace es crear deditos así que se van metiendo, como si fueran raíces de una planta. Aquí tenemos el endometrio y deditos que se van metiendo, ¿sí? Eso es el tercer evento. Veamos la gráfica de arriba, sería esto, ¿correcto? Estos son los deditos que se van metiendo. ¿Deditos de quién? ¿De dónde surgen eso? Del trofoblasto, ¿sí? Eso es intrusión. Intrusión. Y cuarto evento, para finalizar, es cuando ya se metió por completo. O sea, ya el blastocisto está ahí. Ya se metió por completo. ¿Cómo se llama ese cuarto evento? Invasión. Bien, chicos. Entonces, la implantación sucede en 4 etapas: aposición, adhesión, intrusión e invasión. ¿Sí? Perfecto. Para la invasión es necesaria proteínas. Mira, el trofoblasto libera enzimas que permiten destruir al estroma del útero. Es como si fueran las enzimas que permiten excavar para que el blastocisto se meta, ¿sí? ¿Qué pasaría, crees tú, si estas enzimas son muy potentes? ¿Qué crees que pasaría? Si las que excavan son muy potentes. Hipótesis rápida, respuesta. Pregunta rápida, respuesta planteada. Habla. ¿Qué pasa si las enzimas que botas son muy potentes? Si tú excavas con una pala potente, ¿qué pasa? Vas más allá de lo debido. Si voy más allá de lo debido, me paso el endometrio y llego ¿a dónde?
al músculo, al miometrio. ¿Puede pasar eso? No, Diosito no lo quiere. Diosito lo evita. ¿Y cómo lo evita Diosito? Poniendo los stop. ¿Cuál crees que son los stop? Decir, hasta acá no más llegas porque no te vas a ir hasta el miometrio. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras se llaman los TIN. TIN. ¿Cómo se llaman las enzimas? Estas enzimas, ¿cómo se llaman? Se llaman metaloproteasas. Metaloproteasas. ¿Qué crees que son las barreras? Son inhibidores de estas metaloproteasas, ¿sí? Inhibidor tisular de metaloproteasas. TIN. Inhibidor tisular de metaloproteasas. Bien. ¿Ya acabó? ¿Preguntas hasta acá? ¿Quieres saber cuáles son las metaloproteasas? Bueno, como no quieres saber, seguimos. Albert, ¿cuáles son las metaloproteasas? Y a este nivel tampoco llega. Colagenasas, gelatinasas, estromelicinas. De estroma, estromelicinas. Bien, esas son colagenasas, gelatinasas y estromelicinas. Perfecto. Se acabó, eso fue implantación. Y ahora, diapo de la primera semana. Este es un gráfico extraído del, no me acuerdo si es Langman o Moore, donde según el libro, lo tienes que tener en original porque acá puede estar ampliado. No sé si ese es el tamaño adecuado, pero el tamaño que sale en el libro de la imagen simboliza el verdadero y el tamaño real. O sea, ese puntito vendría a ser el tamaño real, ese que lo ven ahí, ¿sí? Pero en la impresión del libro original, ¿correcto? Ahí está un poco más ampliado. Bien, ¿el tamaño real de qué? Del blastocisto. Esto es un blastocisto ya modificado. Cuando se modifica el blastocisto, cuando madura el blastocisto, ese proceso se llama blastulación. Entonces, escúchame, no te olvides esto. Para la siguiente clase, todo lo que hemos hablado aprendido, ¿qué es la blastulación? La blastulación es la maduración del blastocisto. Maduración del blastocisto. Te pregunto, ¿el blastocisto cuántas partes tenía? Masa celular interna. Blastocele, que es un espacio, no lo vamos a tomar en cuenta. Masa celular interna. ¿Qué más? Trofoblasto. También llamado masa celular externa. Trofoblasto o masa celular externa. ¿Recuerdas cómo se le llamaba al masa celular interna o? Muy bien, embrioblasto. Ya, eso es el blastocisto. La blastulación es que eso madure. La maduración significa que la masa celular interna o embrioblasto se divide en dos y el trofoblasto también se divide en dos. Te lo ha dicho tu profesor. Si es que has llevado un introductorio, también te lo han dicho. La masa celular interna se divide en epiblasto, que habíamos dicho. ¿Qué es el epiblasto? En términos sencillos, dorsal, anterior, dorsal o espaldita. Y el lipoblasto, ¿qué era? Ventral, anterior. ¿Sí? Mientras que el trofoblasto se va a dividir en citotrofoblasto
y sincitio trofoblasto. Citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Entonces, en este momento son 4 las partes que posee la blástula. ¿Cómo se llamó el proceso? Blastulación. Y se da en el mismo tiempo que se da la implantación. ¿Correcto? O sea, mientras se va introduciendo, se va modificando la blástula. Las 4 partes la tienes ahí. Si queremos enumerarlas, lo hacemos rapidito. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Epiblasto, 1. Hipoblasto, ahí lo tienes. Citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Bien. Perfecto. Otra cosa que le encanta a tu profesor es preguntar lo siguiente. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que del embrioblasto naces tú y del trofoblasto nacen todo lo que no es embrión, membranas y placenta? ¿Cuál de las 2 partes origina la placenta? Pregunta de tu examen teórico. El sincitio trofoblasto es el que va a formar la placenta. Forma la placenta. ¿Sí? El saco amniótico se forma de la parte del citotrofoblasto. Tanto el amniótico como el vitelino, ambos. ¿Sí? Bien. Se acabó. Primera semana. Veamos. ¿Qué vemos acá? La maduración. Si yo te digo que ¿reconoces a este? ¿Quién es este? No me vayas a leer lo que dice ahí, ¿eh? Por lo menos dime otra información. ¿Quién es este? ¿Te acuerdas que un profesor por ahí que te hizo repaso te dijo que se llamaba cúmulo oóforo? Te hizo recordar. ¿Y que ese era el antro que caracterizaba a esta estructura llamada folículo de Graf o folículo maduro o folículo terciario, que se rompía y ¿qué pasaba? Ovulación. ¿Qué día? El día 14. El día 14 sale el ovocito y el ovocito ¡pum!, se metió ahí. ¿Qué vemos acá? ¿Esto qué fase te hace recordar de meiosis? O de división celular. Metafase. O sea, está entretenido en qué metafase. En metafase 2. Entonces, bonito. Ovocito 2 en metafase 2. Eso es lo que ovulas. Metafase 2. Ya, este gráfico resume todo lo que hemos aprendido de la primera semana. Ya. Ovocito 2 en metafase 2. ¿Quién origina el ovocito 2? El ovocito 1. ¿Quién origina el ovocito 1? Las ovogonias. ¿De dónde surgen las ovogonias? De las células germinales, que en la segunda semana se encuentran en epiblasto. En la tercera semana, saco vitelino. Y en la cuarta semana, cresta urogenital. En el caso de los varones, porque acá mira, llega el espermatozoide, ¿sí? Travesuras del corazón y llegó los espermatozoides por acá. Los espermatozoides se producen ¿de quién? De la espermátide, por un proceso llamado espermiogénesis, espermátide, espermatozoide, que comprende ¿cuántas fases? 4 fases, cuya primera fase era Golgi, cuya segunda fase se llamaba casquete, tercera fase era acrosómica, y cuarta fase donde perdía citoplasma se llamaba maduración. Muy bien, estás recordando. Resumen de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ese espermátide surge del espermatocito 2 y el espermatocito 2 surge del espermatocito 1. A su vez, este surge de las ¿Qué espermatogonia? ¿La A o la C? Ninguna, la B. Muy bien. ¿Y la B surge de quién? De la A. ¿Pero de qué tipo de A? De la A2. ¿Que es clara o oscura? Clara, porque la A1 es la oscura. ¿Y ambas espermatogonias de dónde nacen? De las células germinales. ¿Cuánto dura todo el proceso de espermatogénesis? 60 a 70 días. ¿Sí? Muy bien. Cuando se da el proceso de fecundación aquí, consta de ¿cuántas etapas? Fecundación, 10 pasos. Se los pueden hacer menos, ¿ah? Yo te estoy dando todos completos. 10 pasos. Así que si en clase te dicen son 5 pasos, entonces tú agarras los 10 y ves cuáles han contado.
¿correcto? O cuáles han juntado también. 10 pasos. A ver, de esos 10 pasos, lo estudias en casita para recordar los 10, pero yo te voy a dar un paso ahora y a ver si recuerdas. ¿A qué se le llama reacción cortical de los 10 pasos? La polispermia, cuando se libera ¿qué? Las vesículas. ¿Y por qué se liberan las vesículas? Por el aumento de calcio. Muy bien, la reacción cortical, aumento de calcio, libera vesículas para evitar la polispermia. Cuando dos espermatozoides entran en un ovocito, ¿qué se forma? Una mola. ¿De qué tipo? Hidatiforme. ¿De qué tipo? Parcial. Porque la completa era por pérdida ¿de qué? Del pronúcleo femenino. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es la denudación? ¿Qué es la denudación? ¿La pérdida de qué? No. La pérdida de la corona radiada. ¿Qué es reacción acrosómica? Liberación de las enzimas del acrosoma. ¿Sí? Liberación de las enzimas del acrosoma. ¿Cómo se llama la proteína que permite que el espermatozoide se une a la zona pelúcida? ZP3. Y que el espermatozoide vaya por la zona pelúcida escalando ZP2, que es bloqueada en la polispermia por la reacción cortical. Muy bien. ¿Te acuerdas qué es la anfimixis? Fusión del material genético en una metafase mitótica. ¿Y qué era la singamia? Unión de los pronúcleos. Los 10 pasos de la fecundación tienes que aprenderlos, ¿ah? Bueno, tras la fecundación se dan las divisiones. Mira, ya son 2 células, bueno, son 2 células aquí. En el primer día, siguen dividiéndose, y acá vemos tercer día. ¿Cuántas células hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 células, ¿verdad? Ya, ese dato no está bien. O sea, el gráfico lo han hecho ahí, pero al tercer día, Cristo resucitó, 16 a 32 células. 8 no, son muy poquitas. 16 a 32 células. Y te pusieran las dos claves, o sea, de la siguiente manera. Eso es la mórula. 16 a 32 células unidas. Te ponen en la pregunta. La mórula se forma de espacio, número de células. ¿Cuántas respondes? Si en la clave A dice 16 y en la clave B dice 32, ¿qué marcas? 16. O sea, priorizamos el 16. ¿Sí? Otra que ha sido pregunta de examen de concurso para medicina. En obstetricia no ha venido, en el ENAOPS no ha venido, pero en el ENAM sí. ¿Qué proceso forma la mórula? La respuesta es la compactación. Si yo te pido definir qué es la mórula, son 16 a 32 células unidas, compactadas. Por eso el proceso se llama compactación. Otra manera de preguntarlo, ¿la compactación en qué momentos se da? Tercer día después de la fecundación, ¿sí? Al tercer día. Otra manera de preguntarlo, ¿en qué momento después de la fecundación se forma la mórula? Al tercer día. ¿Bien? Blastocisto, en el día 5, ahí hay que corregir por favor, día 5. ¿Qué pasa en el quinto día? ¿Llegó a dónde? El blastocisto llegó a dónde en el quinto día? Al útero. ¿Qué rodea aquí el blastocisto? ¿Ah? ¿Qué ves lo que está rodeando? Lo celeste que está acá. ¿Cómo se llama eso celeste? Zona pelúcida. Y mira, ¿qué pasó de aquí a acá? ¿Qué pasó de aquí a acá? Dime, ¿qué pasó con la zona pelúcida? Se está destruyendo. ¿Por qué crees que se está destruyendo? ¿Cómo se llama ese proceso de destrucción de la zona pelúcida? Denudación, ¿no? Eso es fecundación. ¿Cómo se llama la destrucción de la zona pelúcida? ¿Recuerdas que era un huevito que lo reventabas? Eclosión. ¿Y por qué se da la eclosión? Por la primera etapa de la implantación, que se llama aposición. Muy bien, es recordar todo lo que hemos visto. Entonces,
¿Qué día llega el blastocisto? ¿Qué día llega el blastocisto al útero? Útero. ¿Qué día llega al útero? Quinto día, pero es más menos uno, ¿ah? O sea, puede ser es más, si tuvieras que marcar, el día 6 es el que deberías marcar. La literatura dice el día 5 más menos uno, ¿sí? En preguntas de examen, marcamos el día 6. Dicho de otra manera, ¿cuánto se demora el huevo cigoto en llegar al útero? ¿Cuánto se demora el recorrido de la trompa? 6 días. ¿En qué día inicia la implantación? En el sexto día. Igual es más menos 1, ¿sí? Por eso es que algunos dicen séptimo también. Entonces la implantación empieza en el día 6, más menos 1 puede ser considerado también el 7. ¿De qué depende? De la clase de tu profesor, qué día te diga. ¿Correcto? ¿Cuánto dura la implantación? 5 días. Pero inicia en el día 6 o en el día 7. Título de esta clase, de esta diapo, ¿cómo se llama esto? Primera semana. ¿Contando desde dónde? Desde el día 1, que es la fecundación. ¿Hasta qué día? Hasta el séptimo día, ¿verdad? Desde el primer día hasta el séptimo día. Eso es la primera semana. Albert, si en una semana, en 6 días llegó recién al útero, la primera semana de desarrollo embrionario en realidad es el camino ¿en dónde? En la trompa, cuyo tercer día es un evento importante de la formación ¿de quién? De la mórula, por el proceso llamado compactación. En la segunda clase vamos a ver la segunda semana. ¿Cómo crees que inicia el estudio de la segunda semana? ¿Cómo crees que inicia la segunda semana? Con la implantación. O sea, ¿cuál es el evento que separa la primera y segunda semana? La implantación. ¿Sí? Entonces, resumimos. Primera semana. Eventos de la primera semana. Eventos. ¿Cuáles son los eventos de la primera semana? Primer evento. Fecundación. Tercer evento. Migración. Migración. Así como migra, también se divide. Migración y división. Al tercer día, ¿qué sucede? Pero el proceso, ¿cómo se llama? Compactación. Y finalmente, inicia. No podemos decir implantación porque la implantación dura 5 días y ya nos acabaríamos la primera semana. Inicio de la implantación. Y si te preguntaran por una fase, ¿qué fase se da en la primera semana de la implantación? La primera, ¿cuál es la primera fase de la implantación? Aposición. Chicas, chicos, presencial y virtual, hemos resumido los eventos de la primera semana. ¿Sí? Y cada uno los hemos dicho con las diapos anteriores, hemos especificado y ahondado en ello. Acá que tenemos, ¿qué es esto? El blastocisto, ¿sí? Que tiene el embrioblasto o macizo celular interno, otro nombre, macizo o masa celular interna, el trofoblasto o masa celular externa y la cavidad que se llama blastocele, ¿sí? Y aprendemos 2 términos más, polo embrionario y polo anembrionario. Entonces, cuando tú lees en un libro de embriología, la implantación es cuando el blastocisto se une al endometrio a través del polo embrionario. Y ya vas entendiendo la explicación del libro. Recuerda que a través de la masa celular interna en ese lugar es donde se implanta. ¿Sí? Perfecto. 2 términos más, polo embrionario y anembrionario. Anembrionario es A. Esa es una N. Anembrionario. No es aven, sino anembrionario. Para finalizar, chicas, tú sabes que la implantación se tiene que dar. ¿Cuál es el lugar donde se da la mayoría de implantación? No.
del útero. Ya, tercio superior del útero, estás bien. Aquí suele implantarse más los embriones. ¿Cómo se llama esa parte? Fondo. Muy bien. La implantación debe darse en el fondo, es lo ideal, en el fondo. Eso no significa que se pueda dar en otro lugar. Implantación. ¿Sí? La mayoría de implantación en un embarazo normal es en el fondo. Ya está. Perfecto. Donde se implanta, otra cosa para ginecópste que vas a llevar después, es donde nace la placenta. Es decir, si tienes un útero, le haces una ecografía, tú que también vas a hacer ecografías, cuarto mes, le haces una ecografía y dices placenta fúndica, placenta en el fondo, significa que ¿dónde se implantó ese embrión? En el fondo. Placenta anterocorpórea, o sea, delante en el cuerpo, ¿dónde se implantó? Ahí. Placenta previa, es decir, la placenta está acá. ¿Dónde se implantó? Hacia el cuello, no en el cuello, hacia el cuello, o en la parte más inferior del interior del útero. Y la placenta nacerá ahí y el embrión nacerá, se formará arriba de él. ¿Tú crees que va a poder nacer un niñito cuya placenta está acá, tapando la salida? No. Entonces, la placenta previa es una indicación de cesárea. Porque no va a destruir la placenta para poder salir el niñito, pues. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es esto de acá? Esos porcentajes. Esos porcentajes son de implantación fuera de lo normal. Fuera de lo normal, los famosos embarazos ectópicos. Embarazos ectópicos. ¿Cuál es el principal lugar de implantación en un embarazo ectópico? La trompa, ¿no? Específicamente la ampolla, el embarazo ampular, ¿sí? ¿Cuál es el menos frecuente? El abdominal o en la cicatriz de cesárea. Cuando te cortan, en esa cicatriz también se puede implantar y se considera ectópico, ¿correcto? Si se implanta en la cicatriz, eso es cicatriz. Sale por acá, pues. O sea, en vez de ir para acá, sale y se va hacia el abdomen. ¿Correcto? Eso es embarazo abdominal, 1%. Entonces tienes que aprenderte lo menos frecuente y lo más frecuente. Ya sabías lo más frecuente, aquí está lo menos frecuente. Ectópico abdominal. ¿Sí? Y hubo un caso de niñito a término ectópico abdominal. ¿Eh? Niñito a término, o sea, ya a punto de 40 semanas, 38 semanas. Te lo cuento después, porque es cosas para el presencial. El virtual no lo debe escuchar. Ya. ¿Alguna pregunta aparte de esto? Bien, hemos visto entonces la primera clase. Esto es Notrero 13, aprendiendo para la vida.